Bueno, ya me la he perdido la graduación, pero bueno, iré a lo importante, la comida, ¿no? Pero sí quería estar con vosotros. Además, como padrino igual me tengo que hasta pagarle todo. Pero sí quería estar con vosotros y acompañaros a hablaros un poco de temas que sé que tienen su dificultad, sobre todo para conseguir ciertas prestaciones, como es la discapacidad y la incapacidad laboral. Bien, empezamos por la discapacidad. La discapacidad al final, como veis, la discapacidad habla de alteraciones, de problemas, de limitaciones. Una cosa que quiero dejar clara, y en esto me voy a poner un poco pesado, los diagnósticos no nos van a dar una discapacidad, no nos van a dar una incapacidad, ni una dependencia, ni ningún tipo de prestación social, ¿vale? Nos lo van a dar las limitaciones que tengamos, en este caso una discapacidad, en la actividad y las restricciones de las personas, ¿de acuerdo? Nunca un diagnóstico. Y evidentemente en la discapacidad lo que se va a valorar son los aspectos negativos que tenemos de la interacción entre la persona con su entorno familiar, personal, social, laboral, económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, no se valora el diagnóstico, sino que se valoran las consecuencias. Y aquí que se valoran factores clínicos y factores sociales. Y como digo yo siempre, tenemos que intentar rascar. Ya sabéis que la discapacidad es muy habitual que se diga me han dado la discapacidad, no me han dado la discapacidad. Esto técnicamente no es correcto. Siempre te dan un grado de discapacidad, aunque sea 0. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que hasta el 33% no tiene ningún efecto legal, ni económico, ni de ningún tipo. Pero si tú puedes tener un 32% de discapacidad. Lo que pasa es que no sirve para nada, entre comillas. ¿Vale? ¿Cómo se consigue este 32? A base de los factores clínicos, que es lo más importante, pero también factores sociales. Y como tenemos problemas para conseguir los grados necesarios de discapacidad, tenemos, como digo, intentar rascar por todos los sitios. Y estos factores sociales, ya lo digo como un primer truco, no los solemos trabajar. Vamos diciendo, tengo no sé qué enfermedad, tengo estas limitaciones, tengo estos problemas, pero nadie dice, pues mire, tengo problemas de movilidad y no tengo ascensor en mi casa, mire, esto me ha supuesto que tengo que dejar de trabajar, ha supuesto que me he divorciado, ha supuesto que no puedo cuidar a mis hijos, que no puedo desempeñar una vida normal, que me tienen que atender, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no lo contamos y hay que contarlo, porque los factores sociales nos pueden dar 15 puntos, que son muy buenos. Bien es cierto que los factores sociales solo van a puntuar a partir del 25% de discapacidad por factores clínicos. Es muy habitual en las yo digo, me dicen, no mando la discapacidad, y digo, ¿qué te han dado? Un 24%, y dices, sí, ¿cómo lo sabes? Pues lo sé, porque muchos casos te dan solo un 24% para que no sumen los factores clínicos, ¿de acuerdo? Porque solo suman a partir del 25%. Y luego, pues valoremos de movilidad reducida, si en este caso, si tenemos problemas de andar, para andar y demás, pues cómo nos lo van a contar. ¿Estos factores clínicos cómo se valora? Pues se valora cualquier tipo de síntoma que tengamos en manifestación, me da igual, hematológica, cardiológica, metabólica, cada uno lo que tenga. También me sucede, es que mira, yo tengo esta patología, que viene por una patología determinada o de la asociación, pero es que yo también tengo esta otra, pues aquí todo suma, aquí todo va a sumar, ¿de acuerdo? Y la ley de discapacidad tiene un baremo de cómo suman los diferentes episodios que tú puedas tener, las diferentes patologías y las limitaciones que te genera cada una de esas patologías, ¿de acuerdo? Así que tenerlo. Como os decía, los diagnósticos no conceden discapacidades, sino las limitaciones. Y esto es lo que tenemos que poner de manifiesto, las limitaciones que tenemos. Todo tipo de limitaciones, secuelas, consecuencias, etcétera, ¿vale? ¿Pero qué van a valorar realmente? Pues valoran dos cosas. Lo que se llaman las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Muy sencillas. Si puedes comer, si puedes asearte, si puedes ir al baño. Así de sencillo. Es donde me dice, es que yo antes corría maratones y ahora no puedo. Pues por eso no te van a dar la discapacidad. Es que yo antes andaba 1 hora y ahora no puedo más de 10 minutos. Pues por eso tampoco te van a dar la discapacidad. ¿De acuerdo? Fíjate lo que te valoran realmente. Actividades muy básicas. Y luego las actividades instrumentales, como si puedes trabajar o no puedes trabajar. ¿De acuerdo? Puedes ir al colegio, no en el caso de los niños, si puedes formarte, si puedes ir a la universidad, si trabajas, si no, etcétera, ¿vale? Estas son las actividades instrumentales que es lo que te van a valorar. En los factores sociales, esto es lo que decía que tenemos que poner manifiesto, se valora todo. Si tengo problemas familiares,
Mi mujer me ha dejado, mi marido me ha dejado por mi discapacidad, por mi enfermedad, porque no la entiende. Mis hijos me discriminan, etcétera. No puedo tener relaciones de pareja. Factores económicos, el dejar de trabajar, laborales, el entorno, culturales. Esto sucede también en el caso de migrantes. Aquí hay que meter todo, hay que meter todo lo que podamos para que nos lo valore. Y esto, como os decía, cómo valora el entorno del paciente y valora a la persona que está en el entorno y su discapacidad. Por ejemplo, muy importante, si necesitas ayuda de terceras personas, si puedes utilizar o no transporte público. Por ejemplo, yo siempre digo, oye, como en la cartera básica de servicios no aparecen los tratamientos de fisioterapia, muchos pacientes me dicen, yo me gasto un dineral en fisioterapia porque lo necesito para mi patología. Pongámoslo de manifiesto precisamente la discapacidad, porque en algunas enfermedades hay gente que me dice, yo me gasto 500, 600 euros en fisioterapia todos los meses. Pues pongámoslo de manifiesto, porque evidentemente eso es una limitación y un factor económico muy importante que tenemos que contar. Aquí hay médicos, ¿verdad? Aquí hay médicos, ¿verdad? Os necesitamos. Los pacientes os necesitan. Necesitamos que los informes sean buenos. No me sirven los informes de el paciente refiere dolor, el paciente refiere cansancio, el paciente refiere astenia. Es que si refiere, el paciente parece que es que me lo estoy inventando, que lo digo yo. Yo os pido, os digo, ¿la patología procesa con dolor? Pongámoslo. ¿La patología procesa con astenia? Pongámoslo. Con fatiga, lo que sea. Pero pongámoslo, tenemos que ser nosotros. Y si sabemos que el paciente tiene dificultades para su vida, pongámoslo en el informe. Ten en cuenta que los valoradores, y aquí ponen una cosa más, pacientes con enfermedades raras, es decir, poco conocidas, minoritarias. Vosotros como médicos sois máximos especialistas en la materia, pero el valorador no. El valorador ve lo mismo, un lumbago, que un señor que haya tenido una hemiplegia, como un Fabry o un Gaucher, o vete a saber. Y no tiene por qué saber. Y el problema de los pacientes orgánicos es que cuando te ven entrar por la puerta tan fantástico, piensan que este señor está estupendo. Claro, cuando uno entra por la silla de ruedas, pues es fácil valorar. Pero cuando te ven tan estupendo y tan lustroso, pues muchas veces tenemos muchos problemas para demostrar que efectivamente yo tengo problemas de discapacidad, de incapacidad, de dependencia y demás. Y si no está bien puestos los informes, pues tenemos muchos problemas al respecto. ¿Vale? Pero nosotros también tenemos que hacer la valoración. Esto es un examen y tenemos que ir a aprobar el examen. Mucha gente me dice, no, yo me siento allí y que me valoren. No, tenemos nosotros que contar cómo nos sentimos, qué nos pasa, cuáles son nuestras limitaciones. Tenemos que ir, esto es como el que va a ligar. Uno no se sienta ahí, salvo que sean muy guapos, no te sientas allí a que vengan. Aquí no lo tenemos que trabajar. Esto es un examen, como una entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo no haces el currículum y aquí me siento. Tienes que contar lo fantástico que eres. Pues en este caso lo contrario. Las limitaciones que tienes, cómo te dificulta en tu vida la enfermedad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No vale sentarse y esperar a que sean magnánimos con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues nos pueden dar un 33%. O no, o por encima, y si no, pues nada, pues se puede recurrir. Ojo, hay una cosa, es muy habitual que los certificados de discapacidad si te dan la discapacidad, sean revisables. Si son revisables, tenemos nosotros que, de oficio, 6 meses antes, volver a pasar la instancia. Si nosotros no lo hacemos, perdemos la discapacidad, que esto también ha pasado. De repente uno dice, oye, si yo no sabía que no tengo discapacidad, ¿de acuerdo? No nos llaman. Es verdad que hay comunidades autónomas en que sí lo hacen, ¿eh? Hay comunidades autónomas que yo me encuentro, Castilla-La Mancha es una de ellas, no sé si Aragón también, pero no tienen por qué. O sea, tú tienes que presentar 6 meses antes tu solicitud, porque si no la puedes perder. Y beneficios hay de todo tipo, no los he puesto por no alargarme, pero ya sabéis, son fiscales, económicos, laborales, reservas de puesto de trabajo, reserva de puestos en oposiciones, bueno, de fisioterapia, tratamientos de fisioterapia, de hidroterapia, logopedia, etcétera, etcétera, cada uno lo que necesite, ¿vale? Esto respecto a la discapacidad. Respecto a la incapacidad laboral, podemos decidir dos tipos de discapacidad grandes, la temporal y la permanente. ¿Cuál es la temporal? Aquella en que no puedo trabajar de manera por un periodo puntual, ¿de acuerdo? Aquí se requieren dos variables necesarias. Una, que no puedo trabajar, y dos, que requiero de asistencia médica, de asistencia sanitaria. Esto es habitual y me ha pasado con la pandemia, hay gente que de repente le dan el alta. No, yo no mando de repente el alta. ¿Por qué? Y no ibas al médico. Luego vas a ver la permanente. Si no vas al médico, consideran que tú no tienes ningún tipo de problema y te dan el alta. ¿De acuerdo?
¿Qué te dicen? Vos, es que yo tengo una patología rara, es que no me pueden hacer nada, realmente, es que igual usted tiene que estar en una permanente. Pero si no tenemos asistencia sanitaria, nos pueden llegar a quitar la incapacidad laboral. Ya sabéis que tenemos 12 meses máximo, que nos la puede dar durante 12 meses la incapacidad el médico de cabecera, el médico del centro de salud, y a partir de los 12 meses paso a control del INS. Y el INS, a partir de ahí, valorará si yo sigo en incapacidad temporal, puedo estar 6 meses más, me dan el alta o me proponen por una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Que me proponga por una incapacidad permanente no significa que me vayan a dar la incapacidad permanente, que esto también pasa. Como me han propuesto, ya pienso que me la van a dar. El INS significa que el INS me va a valorar, pero puede decidir que no me da la incapacidad permanente. ¿Qué es la incapacidad permanente? Pues aquella que me limite de manera permanente. Pero cuidado con el permanente, que lo permanente, luego veremos, también se revisan. Aquí ya no hay nada permanente, ¿de acuerdo? Yo recuerdo mi antiguo catedrático de Derecho del Trabajo que nos decía, lo tengo grabado, además recuerdo hasta la clase, las incapacidades permanentes se pueden revisar, pero en la realidad no se revisa ni una. Pues ya a mis alumnos les digo todo lo contrario. Se pueden y se revisan todas las revisan. Otra cosa es que tú no te enteres, afortunadamente, pero algunas las revisan, te enteras y te la quitan, que también sucede, ¿eh? Y claro, cuando una persona está en permanente y te la quitan, es complejo. Por eso, cuando tiene una incapacidad permanente, hay que seguirse trabajando la revisión de dentro de 2 años. No pensemos que ya, bueno, nos preocupan mucho los informes médicos, nos preocupa mucho tener bien documentado mi enfermedad y cuando me dan la permanente ya me olvido. Pues esto hay que seguir haciéndolo, porque si no lo hacemos, en algún momento, en los próximos 2 años, me podrían quitar la incapacidad permanente, porque entiendo que si no voy al médico, y esto sucede mucho en la pandemia, usted no va al médico, no le trata, usted no hace nada, pues ya puede trabajar y directamente de oficio le han dado el alta. Y ni la han citado, ¿vale? Se han encontrado un papelito que de repente tenía que volver a trabajar, con lo que significa 2 años después, ¿vale? Tipos de incapacidad permanente, pues la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. ¿Cuáles son las diferentes? Pues la parcial es aquella que tú puedes trabajar, tienes una reducción de más de un 33% en tu capacidad laboral, pero puedes trabajar. Esto no es muy habitual en los pacientes, en este tipo de pacientes con enfermedades raras o crónicas, pero sí pasa, por ejemplo, el tipo de carpintero que se corta 3 dedos en la máquina y, claro, ya su productividad ha bajado. No es muy habitual en esto, ¿de acuerdo? La total, a partir de esto sí es más habitual, la total, la absoluta y la gran invalidez. La total es aquella en que no puedes realizar tu trabajo habitual, pero sí puedes hacer cualquier otro. Por ejemplo, yo soy albañil, no puedo trabajar porque me he caído en un andamio, me he destrozado una pierna, no puedo ser más albañil, pero sí puedo ser oficinista, conserje o abogado o médico, ¿de acuerdo? Otra cosa ya es la capacidad que uno tenga de formación, de experiencia y demás. La absoluta es aquella en la que no puedes trabajar, bajo ningún concepto. En la total te dan, no lo he dicho, en la total te dan un 55% de tu base reguladora, pues se supone que puedes trabajar en otro trabajo y son compatibles siempre que el otro trabajo no sea similar. Si a mí me dan de baja de jardinero, no puedo volver a contratarme de jardinero, porque automáticamente me van a quitar la total. Si me han dado la baja de jardinero, pues podré ser administrativo o conserje, ¿de acuerdo? Me dan el 55% de la base reguladora, más mi trabajo si lo hago. Y a partir de los 55 años, si no tengo otro trabajo, se considera que no soy empleable y me van a dar el 75% de la base reguladora. En la absoluta me van a dar el 100% de mi base reguladora porque se considera que no puedo realizar ningún tipo de profesión ni de oficio, ¿de acuerdo? Aquí es el que estás incapacitado absolutamente para todo. Y la gran invalidez es aquella en que además de que no puedo realizar mi trabajo, dependo de terceras personas para mi vida diaria. Lo que hemos hablado antes, para comer, para vestirme, para asearme. Yo trabajo en andamio, me caigo, me quedo hemipléjico, no puedo trabajar en nada y además necesito una tercera persona. Tiene un complemento más o menos de un 45-50%. Digo más o menos porque depende de diferentes bases reguladoras y porcentajes que no voy a entrar en ello por falta de tiempo y porque tampoco es ahora mismo muy relevante, ¿vale? Bueno, está aquí, pero bueno. Cuando me van a dar una permanente, si me la dan por una enfermedad común, voy a tener 14 pagas. Si es por accidente de trabajo, que no es nuestro caso, pues 12 pagas. No significa que me paguen más, significa que me lo reparten en 14 pagas, ¿de acuerdo? No me pagan ni más ni menos. Compatibilidades e incompatibilidades, que esto me preguntan mucho. La compatibilidad de una parcial, yo puedo realizar mi trabajo directamente, ¿vale? Es de hecho, este carpintero le cortan 3 dedos, pero puede seguir realizando su trabajo. Te paga una cantidad tanto alzado, que son 24 mensualidades, porque se entiende que tienes una reducción en tu productividad o en tu capacidad laboral, pero puedes seguir trabajando. Cuidado con esto, que yo me he encontrado algún paciente que dice, ahí va, me pagan 24 mensualidades a tanto alzado. Yo
Había una paciente que me decía que tenía una base reguladora de 4.000 y pico euros y calculó, pero se me pueden dar 80.000 euros así a tanto alzado si cojo una parcial. ¿Para qué voy a coger una total o una absoluta? Me voy a por la parcial. Cuidado con esto. No es lo habitual que dé una parcial en este tipo de enfermedades, no tiene mucha lógica, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría suceder, pero cuidado, porque así a mí me dan las 24 mensualidades a tanto alzado que me hacen muy golosas, cuidado que cuando yo pase a una incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez, me van a descontar los 80.000 euros. Y claro, si yo de repente, cuando vaya a la absoluta, por ejemplo, y me dicen, ya, pero hasta que usted no llegue a los 80.000 no empiezo a pagarle. Entonces, esa persona que quería cobrar esos 80.000 euros a tanto alzado, se encontraba que cuando tuviera la permanente, absoluta o total, iba a estar 2 años y medio sin cobrar. Entonces, esto hay que manejarlo con un poco de cuidado porque nos puede salir un poco el tiro por la culata. ¿Vale? Aquí nadie regala nada. En la total puedes, como os decía antes, no trabajar en tu profesión habitual, pero sí en cualquier otra que sea compatible, y en la absoluta y gran invalidez en principio no se puede, digo en principio, salvo algún caso muy particular. Fíjate que me ha contado, es que ahora me dedico a escribir. Bueno, pues no parece ningún problema. Yo era albañil o era abogado y, oye, pues ahora igual me dedico a escribir, o es algo que no es una actividad laboral o económica muy allá, algo muy puntual. Oye, vendo cupones. Bueno, este tipo de cosas habría que verlo y estudiarlo, pero sí podría ser compatible, ¿de acuerdo? Si trabajo lo tengo que decir, ¿de acuerdo? Porque si no, el INS me puede quitar la pensión y me pueden valorar realmente. Lo que a mí me van a valorar si un señor que supone que está incapacitado para trabajar y se pone a trabajar, evidentemente el INS va a valorar si yo ya no tengo las secuelas y limitaciones que tenía. Esto es lógico, ¿no? Entonces, cuidado con esto, se puede hacer, pero hay que valorarlo despacio, ¿de acuerdo? ¿Tengo que avisar a la Seguridad Social? Sí. Porque primero, además, incluso me pueden sancionar si no lo hago. Y segundo, el INS puede decir, pues nada, usted no avisa, se pone a trabajar por su cuenta, a revisión, a casita, y ahora usted demande, ojalá lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, hay sentencias aquí que no voy a entrar en ella. Estas son las pensiones mínimas actualizadas al año 2022. Ya sabéis que las máximas en España ahora mismo están sobre 2.800 euros, sobre 38.000 euros al año, esa es la máxima. Por mucho que tú hayas cotizado más, hay personas que están topadas y que no cobras más. Estas son las mínimas. Este es el procedimiento. ¿Cómo se inicia? Se puede iniciar a instancia de parte, o sea, nosotros mismos podemos instar a la incapacidad permanente, o lo puede hacer el INS. El INS considera que usted ya no puede trabajar y entonces lo que te hace es abrir este expediente, como os comentaba anteriormente. Si yo abro el expediente y no me contestan en 135 días, puedo dar por denegada la solicitud. A partir de los 135 días podría reclamar, podría demandar, porque se considera que en este caso el silencio es desestimatorio, ¿vale? ¿Cuándo se suspende o se extingue? Por ejemplo, cuando yo tengo una incapacidad permanente, llego a mi edad de jubilación y ahí puedo elegir entre la jubilación o la incapacidad, ¿de acuerdo? Entre una de las dos. Normalmente la incapacidad, sobre todo en la salud y la gran invalidez, van a ser más interesantes porque además están exentas de impuestos. O sea, cobro el 100% y no me retienen nada. Por lo tanto, suele ser más interesante normalmente. La revisión, lo que os decía, aunque se llame permanente, me pueden revisar en los 2 próximos años, ¿de acuerdo? Luego ya no. ¿Qué pasa? Que si me revisan, también existe una reserva de puesto de trabajo. Es decir, cuando yo tengo una incapacidad permanente, se extingue la relación laboral, sin indemnización, ¿de acuerdo? No hay indemnización de ningún tipo. La empresa no es responsable de que usted no pueda trabajar, que esto también me lo preguntan. Pero a los 2 años existe la reserva de puesto de trabajo. A mí me mandan a trabajar en los próximos 2 años, como os decía antes, y la empresa tiene obligación de reincorporarme. ¿Qué sucede si no lo hace? Pues irá como un despido improcedente. Es como si a mí me estuvieran echando a la calle mañana mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esto también? Que hay empresas que la empresa ha desaparecido. Yo trabajaba en un bar, yo me he incapacitado, el dueño se ha jubilado, el bar ha cerrado y yo me quedo, evidentemente, sin reserva de puesto de trabajo porque no hay empresa a la que yo pueda volver, ¿de acuerdo? Los plazos de revisión, no entro en ello, son 2 años, ¿vale? En los 2 primeros años hay reserva de puesto de trabajo. Luego ya, aunque teóricamente me pueden revisar, pero realmente ya no revisa, pues claro, ya sabe que se queda una persona en absoluta, sin trabajo y sin nada, ¿de acuerdo? Cuando te revisen, pues te pueden confirmar el grado de incapacidad, te lo pueden subir, te lo pueden bajar o te pueden mandar a trabajar, como os decía antes. En nuestra experiencia, conseguir incapacidades es muy complejo. Muy complejo, hay que trabajárselo bien. Y como os decía antes, pues necesitamos de nuevo de los médicos, que nos digan
los problemas que tenemos, los que no tenemos, cuáles son nuestras dificultades de trabajar. Necesitamos que nos digan, este señor no puede realizar su trabajo habitual ni ningún otro, ¿de acuerdo? Porque si no nos lo ponen es muy difícil valorar eso a través de, a través de analíticas y de pruebas diagnósticas y demás, ¿de acuerdo? Y la última, ¿por qué es tan difícil que nos dé una discapacidad o una incapacidad? Porque no conocemos bien la enfermedad, no la tenemos bien informada, desconocemos realmente la prestación a la que vamos, muchas veces no sabemos ni a qué va. La gente dice, voy a pedir la discapacidad, no sabe ni por qué no, qué tengo que contar, qué no tengo que contar, el hacer la guerra por nuestra cuenta, informaros, tenéis asociaciones, asesores, es muy importante informarse para no caer en errores muy típicos de este estilo de me da una permanente, ya me olvido de ir al médico y a los 2 años resulta que me mandan a trabajar otra vez, porque claro, no sabía que al ser permanente me la podían revisar, etcétera, etcétera. Y luego ya sabemos, es que vemos la televisión todos los días, si el sistema está quebrado, el sistema lo que hace, lo que impide es meter gente pensionista, porque tú cuando tienes 65, 67 años y te llega tu jubilación, ahí no hay nada que decidir, tienes derecho real, directamente, pero aquí, como hay una resolución del INS que te dice usted entra como pensionista o no, pues evidentemente ese INS que está quebrado, pues intenta meter la menor gente posible en este tema. Y por mi parte, con esto termino. Si hay alguna pregunta... ¿Tenéis alguna pregunta? Muy rápido porque tiene un taxi. Rapidísimo. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿esto es homogéneo en toda España? Sí. ¿En todas las comunidades? A ver, yo vengo de la Comunidad Valenciana. Sí. La valoración que hacen en Castellón difiere totalmente de la que hacen en Alicante. Hay gente que se viene a Valencia y se empadrona en Valencia para que la valoración sea en Valencia. Claro, esto a los pacientes los vuelve locos. ¿Pero qué está pasando? A mí en Alicante no me dan un 33 y en Valencia un 55. La valoración. Se supone que hay una norma y un baremo. La ley es larguísima, tiene 200 y pico páginas, porque hay un baremo que se supone que se aplica. Pero claro, después del baremo muchas veces hay personas detrás. Y hay médicos más proclives y médicos menos proclives, y esto pasa en Madrid. Yo vengo de Madrid. En Madrid ya no solo de Valencia a Castellón, es que el centro base 1 del centro base 2 difiere totalmente. Hay gente que huye del centro base 2, pero huye directamente. Y se van a otros centros bases, y hay centros bases que están a tope porque precisamente son más proclives a darlo ahí detrás. Y luego me pasa muchas veces, es que fulano le han dado la discapacidad y a mí no. Bueno, yo tendría que saber también qué informes médicos tiene fulano, qué informes tienes tú, cómo lo ha defendido y cómo lo has defendido tú. Es que esto es muy importante. A mí me sucede que el primero que ve los informes médicos soy yo. Claro, cuando venís a mí es porque nos han dado la discapacidad o la incapacidad. No os habéis leído el informe médico, que es muy típico del paciente. Como vamos tanto al médico, yo saco aquí 300 informes, un tocho así, para abrumar al médico. Y hay de todo. Expresiones de ha mejorado, va mejor, está fantástico, hace vida normal, ha mejorado muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, pensamos que con 50 papeles se van a abrumar. Y no habéis visto que eso está ahí. Todo eso, eliminarlo. Y ahora tenemos un problema, tenéis un problema, y es... Antiguamente tú elegías, y digo antiguamente hasta 2 o 3 años, tú elegías qué papel mando al INS o qué papel mando a la discapacidad. El problema es que ahora entran en la base de datos, en tu historia clínica. Por tanto, es muy importante que no haya en tu historia clínica informes que digan cosas inadecuadas. Entonces, por favor, al médico. Doctor, necesito esto, necesito que ponga esto. Asesoraos qué necesitas. Si los médicos yo sé que os quieren ayudar, pero muchas veces no saben ni qué poner, ¿no? Pues tenéis que saber vosotros qué decirle, que no haya nada en ese informe, pues que pueda perjudicar evidentemente la prestación, pero esto sucede. Y entonces tenemos que trabajárnoslo. Vale, no tienes tiempo porque tienes que coger el taxi, lamento, tienes que coger un tren el próximo ahora de año, vuelta. Si queréis, vuelvo. Además, la discapacidad va a cambiar. Es muy probable que de aquí a un año haya una nueva ley. Así que si queréis, seguramente año, mejor, ¿no? Estas cosas siempre van a mejorar. Para los orgánicos va a ser mejor. Pero bueno, hay que verlo, hay que verlo. Tenemos ahora 45 minutos para